El origen del enigma. Buenos Aires. A comienzos del siglo XX, Buenos Aires era una ciudad en expansión, calles llenas de comercio, tranvías cruzando la urbe, una población en crecimiento y un país que se modernizaba a una velocidad sorprendente. En ese contexto, el ferrocarril era símbolo de progreso y un tren completamente nuevo, recién inaugurado, se preparaba para realizar un viaje más entre la estación principal y su próximo destino. Pero ese tren nunca llegó. Ni sus pasajeros, ni su tripulación, ni siquiera sus restos. Como si la tierra se los hubiese tragado. Informes iniciales y pánico. ¿Qué vieron los testigos? Los primeros reportes fueron contradictorios. Unos dijeron que el tren salió con normalidad. Otros aseguraron haber escuchado un ruido metálico, como si el aire se quebrara. Y algunos, los más polémicos, afirmaron que vieron el tren envolverse en una especie de neblina luminosa. Lo más inquietante no fue lo que vieron, sino lo que no vieron. Porque los testigos del punto final del recorrido coincidían en algo. El tren simplemente nunca apareció en la ruta donde debía hacerlo. No hubo explosión, descarrilamiento, humo, huellas, nada. Era como si el convoy hubiera desaparecido en mitad del trayecto. La confusión se convirtió en pánico. La leyenda nace. El rumor que nunca murió. Cuando los periódicos comenzaron a hablar del tren perdido, la imaginación hizo el resto. Los lugareños empezaron a repetir historias. Viajeros que escuchaban un silbato en la noche, luces moviéndose cerca de las vías y sombras humanas que parecían subir a un tren invisible. Con el tiempo el suceso dejó de ser una noticia y se convirtió en una leyenda que seguía creciendo. Muchos creían que el tren quedó atrapado entre mundos. Otros que quedó suspendido en el tiempo, y algunos más que jamás existió, a pesar de los registros oficiales. Las desapariciones posteriores, un patrón oculto. Aunque el caso de 1911 fue el más famoso, no fue el único. A lo largo de las décadas siguientes, comenzaron a surgir relatos menos conocidos, pero igual de inquietantes, vagones que se veían avanzar sin conductor, pasajeros que aseguraban haber escuchado un tren aproximándose, pero nada pasaba, viajeros que decían haber perdido minutos, incluso horas, tras acercarse a las vías. Muchos testigos presentaron versiones contradictorias, pero algunos elementos se repetían. Una extraña vibración en el aire, una niebla repentina, un silencio absoluto antes del suceso. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O señales de que algo más estaba ocurriendo? Calles sin salida, la investigación oficial. Las autoridades ferroviarias realizaron búsquedas exhaustivas tras el incidente. Kilómetros de vías revisadas, túneles inspeccionados, personal interrogado. Pero no encontraron absolutamente nada, no había restos, no había marcas, ni siquiera indicios de un accidente. La investigación terminó archivada como inconclusa, un elegante eufemismo para admitir que no tenían la menor idea de lo que había ocurrido. Teorías convencionales. Con el paso de los años, surgieron varias explicaciones tradicionales. Descarrilamiento seguido de ocultamiento de pruebas. Improbable, dadas las dimensiones de un tren completo. Actividad criminal o secuestro masivo. Imposible sin dejar rastros. Fraude, histeria colectiva o mala interpretación de eventos tampoco explica los informes consistentes ni la ausencia total de restos. Y entonces apareció una teoría más arriesgada. La hipótesis de la anomalía temporal. Algunos investigadores plantearon la idea de un evento extraordinario, una fisura en el tiempo, un punto de distorsión temporal localizado, algo capaz de hacer que un objeto enorme desapareciera sin dejar huellas. Al principio sonó absurdo, pero varios elementos encajaban. La neblina luminosa reportada por testigos, la sensación de aire vibrando antes de la desaparición, los relatos posteriores de pérdidas de tiempo. Para algunos, el tren fantasma podría haber sido víctima de un colapso temporal espontáneo. La ciencia detrás de lo imposible. Aunque no existe una explicación científica definitiva, hay teorías de física que podrían, en teoría, permitir algo así. Agujeros de gusano microscópicos, puntos donde el espacio-tiempo se curva y conecta lugares distintos. Dilatación temporal extrema, zonas donde el tiempo avanza más lento o más rápido.
branas o dimensiones paralelas, planos de realidad que podrían rozar el nuestro ocasionalmente. Aunque suene a ciencia ficción, algunos científicos han considerado que anomalías temporales localizadas podrían ocurrir en condiciones desconocidas, y este caso, junto con otros supuestos fenómenos alrededor del mundo, hace que la hipótesis no sea tan descabellada. ¿Un caso aislado o un patrón mundial? El tren fantasma podría no ser único. Hay reportes de barcos que desaparecieron sin dejar restos, carreteras donde los viajeros aseguran perder horas, y objetos que parecen teletransportarse según registros militares desclasificados. ¿Podría el tren fantasma ser parte de un patrón global? ¿Una fisura intermitente en la realidad? ¿O algo que aún no somos capaces de comprender? El misterio perdurable. Más de 100 años después, seguimos sin respuestas. El tren fantasma argentino continúa siendo un caso sin explicación, una herida abierta en la historia ferroviaria y una leyenda que crece con cada nueva generación. Tu papel en este misterio. Si este caso te intriga, no estás solo. Miles de personas siguen debatiendo qué ocurrió realmente aquel día. Te invito a dejar en los comentarios qué teoría te convence más. ¿Conoces historias similares en tu región? ¿Crees que las anomalías temporales podrían existir? Este enigma sigue vivo, y quizá la respuesta esté más cerca de lo que pensamos. Las implicaciones inquietantes. Si un tren completo puede desaparecer sin dejar rastro, ¿qué significa eso para nuestra comprensión del tiempo? ¿Es posible que vivamos en una realidad donde el espacio-tiempo tenga grietas? ¿Estamos preparados para aceptarlo? Porque si esto ocurrió una vez, ¿podría volver a ocurrir? Si te ha gustado este vídeo, compártelo y suscríbete para ver más vídeos como este en Planeta Misterio. Hasta la próxima, amigos planetarios.